Muy buenos días para todos. Increíblemente hoy ya es jueves. Amor, he sentido que esta semana ha pasado fugazmente. Sí, se ha ido muy rápido, pero qué rico que hemos podido estudiar, que hemos podido meditar en la palabra de Dios, ¿no te parece? Claro que sí, hemos tenido el tiempo necesario para buscar los comentarios, para leer todas las citas, incluso para grabar estos audios y compartirlo con cada uno de ustedes. Así es, así que esperamos que el día de hoy podamos tener también un estudio lleno de mucho aprendizaje para todos. Así que con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Sean todos bienvenidos. Muy bien, para hoy jueves 9 de abril tenemos la lección ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? La pregunta para iniciar es ¿por qué la fe es tan esencial para entender a Dios y su palabra? ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Bien, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, para dar respuesta a esta pregunta, pienso que no es posible entender a Dios de manera racional. Nuestra mente es finita y no puede contener a un Dios infinito. Todo lo que Dios hizo en el pasado, hace ahora y hará en el futuro, tiene un fundamento infinito, eterno, que nosotros no podemos entender por nuestra cuenta. Entonces es necesario que nosotros tengamos fe, que creamos, que descansemos confiados en sus manos, sabiendo que Dios todo lo sabe, todo lo puede y puede hacer todo por nosotros para podernos ayudar. Tengo un comentario que quiero compartir con ustedes acerca de la importancia de la fe. En el Camino a Cristo, página 110, leemos: Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar, y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón, que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, debemos tener la sencillez y la fe de un niño, estar dispuestos a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad, y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante Él. Cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran Yo Soy. La otra pregunta es ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Dios hizo todo para nuestra salvación. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, para creer en Jesús y que su muerte en la cruz nos puede salvar de la perdición del pecado y nos puede conceder vida eterna, hace falta fe. Es imposible que nosotros nos acerquemos a Dios si no tenemos fe en nuestros corazones. Todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe. Es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que le permite aprender cosas nuevas. Es una relación de confianza la que guía al niño a aprender los aspectos básicos y fundamentales de la vida y el amor. Por lo tanto, el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza. Del mismo modo, un buen músico ejecuta bien una pieza musical no solo cuando domina las habilidades técnicas que lo ayudan a ejecutar un instrumento, sino también muestra amor por la música, el compositor y el instrumento. En este mismo sentido, no entendemos la Biblia correctamente cuando la abordamos con una actitud de escepticismo o de duda metodológica, sino con un espíritu de amor y fe. El apóstol Pablo escribió: sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural en lugar de ver la Biblia simplemente como un libro humano. Los adventistas del séptimo día han expresado claramente esta percepción del origen sobrenatural de las Escrituras en la primera creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas.
un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Bien, para finalizar, vamos ahora a compartir unas preguntas que nos deja la lección. ¿Qué no alcanzan a entender de la Biblia quienes no se acercan a ella con una actitud de fe? ¿Por qué esta fe no es ciega? Es decir, ¿qué buenas razones tenemos para esta fe y por qué la fe sigue siendo una necesidad al abordar las verdades de la Biblia? Cuando una persona se acerca a leer la Biblia sin fe, no puede entender muchas cosas que son tan vitales en el texto sagrado, como por ejemplo la encarnación de Cristo. Cómo en una sola persona, en un solo ser pueden existir dos naturalezas, tanto humana como divina. Hace falta fe. También hace falta fe para entender los milagros que Jesús hacía. Te hace falta tener fe. Una fe sincera, una fe pura, es la que no cuestiona, sino la que acepta porque Dios lo ha dicho en su palabra. Quiero compartir con ustedes un comentario de Elena de White que está en el libro de la educación, página 230. La fe que nos capacita para recibir los dones de Dios es en sí misma un don del cual se imparte una porción a cada ser humano. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra de Dios. Si nosotros queremos que nuestra fe crezca cada día, pues debemos acercarnos al texto sagrado, a la palabra de Dios, para que nuestra fe vaya creciendo con las verdades de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio. Esperamos que haya sido bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.